muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos a solo días del Hey Festival, del 7 al 10 de noviembre, que se realiza en Arequipa, un lugar importante donde se reúnen para abordar distintas problemáticas, para hacer una oda a las ideas y sobre todo a compartir experiencias con el público. Para poder entender un poco qué tipo de actividades se van a desarrollar, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, porque dentro del itinerario, la programación que tiene Hey Festival, conjuntamente con el Consejo Natural de Investigación Medioambiental de Reino Unido, van a presentar un trabajo de investigación que se llama Transmission 2, y es un proyecto interesante porque reúne a científicos, investigadores y también a artistas o un artista. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo interpretamos? Para poder entender un poco, nos encontramos con Raúl Loaiza. Él es director del Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad Cayetano Heredia, que nos va a explicar un poco cuál es la dinámica de lo que vamos a ver en Arequipa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a bienvenido. ti. Gracias. Explícanos un poco de qué se trata este proyecto. Sí, el proyecto Transmission es una iniciativa de NERC, que es este Consejo para las Ciencias Naturales en Inglaterra, para acercar al público a temas de vanguardia, actuales, de interés de todos, ¿no? Como el cambio climático, la contaminación del aire, del agua, etcétera. Y para ello pone en contacto a artistas, que pueden ser guionistas, artistas plásticos, cineastas, en fin, con científicos que son líderes en sus campos y que desarrollan líneas de investigación, como te digo, en temas de interés público, ¿no? Para crear pequeñas obras, que pueden ser pequeños vídeos, en fin, o puestas en escena, ¿no? Para, a través de un lenguaje sencillo, explicar lo complejo que es. Lo complejo que puede ser un tema en particular, en este caso, el impacto que tiene el calentamiento de la atmósfera, sobre, por ejemplo, el retroceso glaciar y eso cómo puede afectar nuestro acceso al agua, o cómo puede eso disminuir la calidad del agua, ¿no? Entonces, en este caso, NERC identificó a Erika Stockholm, que todos conocen a Erika, ¿no? Ella escribe cuentos, ella es actriz, en fin. Productora, ¿no? Tiene con una experiencia muy larga. Y la puso en contacto con la directora de un proyecto sobre desglaciación en Inglaterra, ¿no? La doctora Gemma Wadham, de la Universidad de Bristol. Gemma estuvo aquí en julio del año pasado, ya se conocieron, conversaron. Y bueno, yo me involucré en realidad de manera secundaria porque Gemma me dijo... Y usted ya viene trabajando con ella hace mucho tiempo. Y yo vengo trabajando hace unos meses con Erika. Ella, como te digo, escribió este guión, lo desarrolló. Tiene personajes, bueno, no voy a decir de qué trata, eso lo verán en el festival, pero lo que necesitaba Erika, por ejemplo, era un poco de información científica para que dentro de esta puesta en escena, es como una pequeña narración teatral, digamos así, que cuenta la historia de un glaciar, los datos y la información que se da sea precisa, ¿no? O sea, hablemos de manera correcta de los procesos de desglaciación, en fin, dentro de esta representación que es, digamos, es un problema latente, sobre todo en nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, nosotros... y la afectación es directa también. Sí, claro. O sea, nosotros vivimos en un lugar privilegiado. Yo soy biólogo y desde un punto de vista científico el Perú es un laboratorio natural extraordinario, ¿no? Uno nunca se cansaría de investigar el Perú y, por ejemplo, la Cordillera Blanca es, para empezar, el espacio que reúne el 70% de los glaciares tropicales del planeta, ¿no? Entonces... Pero el estar cerca al trópico, al mismo tiempo, hace que estos glaciares sean sumamente sensibles a la radiación y al calentamiento, digamos, de la atmósfera. Y tenemos casos, pues, icónicos, como el de Pastoruri, por ejemplo. Pastoruri ha desaparecido prácticamente y ha perdido, pues, esa, digamos, en términos de masas, de volumen, de masas de hielo, una cantidad de agua que podría haberle dado de tomar a Lima, pues, por años, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese tipo y es importante, ¿no? Porque a partir de temas artísticos podemos abordar y generar esta curiosidad por ir más allá de
claro, todos estamos expuestos al cambio climático, Justamente. pero ahondar en temas o en Sí. datos que realmente son de terror si es que no hacemos algo, ¿no? Justamente a propósito de eso, leía como en los últimos 42 años se ha perdido el 35%, alrededor Sí. del 35% Sí. de extensión. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿eso de qué manera nos afecta o en cuánto tiempo podemos ya ver la afectación de manera palpable? Se directa. ve, ya se ve. O sea, lo que te comentaba justo hace un momento, uno podría decir, a través de cálculos así muy grandes, que este retroceso ha producido la pérdida de una cantidad de agua que podría haberle dado de beber a Lima durante 10 años consecutivos. Imagínate. Entonces, la afectación se ve. Se ve porque estamos perdiendo reservas de agua, ¿no? Las grandes reservas se encuentran en las cabeceras de cuencas, se encuentran en los nevados, en los glaciares. Todos los ríos que abastecen a las ciudades nacen en glaciares, en lagunas. Entonces, pero ese no es solamente el problema, ¿no? Nos asustamos mucho cuando escuchamos, por ejemplo, estrés hídrico, y el Perú es uno de los países más sensibles al estrés hídrico, por ejemplo, porque en algún momento, de aquí a unos 40 años probablemente, empecemos a tener serios problemas de abastecimiento de agua en las grandes capitales. Pero no es solo eso, no es solo la cantidad, sino la calidad del agua, ¿no? Estos procesos de retroceso glaciar lo que hacen es, brevemente, exponer esa roca que ha estado cubierta durante de hielo, ¿no? millones de años por el hielo, ¿no? Se expone esa roca y como tiene tanto mineral la roca, se oxida. Porque llueve, por la misma desglaciación, por el contacto con el aire, y al oxidarse esa como un clavo, ¿se traduce en toxicidad? Como un clavo, claro, se produce la liberación de metales que, digamos así, antes estaban secuestrados en la roca, ahora se exponen, se liberan y llegan gota a gota durante décadas a destruir lagunas enteras y con eso ríos y cuencas, ¿no? Ahora, esta problemática se traduce también a largo plazo en términos económicos, ¿no? Porque Por claro, supuesto. tenemos estos glaciares que en momentos de sequía abastecen de agua, pero al Por no supuesto. tenerlos, eso generaría un problema a largo plazo. Y quizás no tan largo plazo. Tampoco. No, tampoco no muy a largo plazo. Y no solamente porque, digamos, deje de haber agua, digamos, para la agricultura, en fin, sino porque, por ejemplo, y eso lo hablaba justamente ayer con un abogado que trabaja en temas ambientales, y decíamos, ¿de qué manera tú puedes cuantificar el impacto que tiene la contaminación del agua sobre una actividad productiva? Es decir, que el agua esté contaminada con bacterias, con metales, con hidrocarburos, no solamente afecta a la salud de la población y el ecosistema, a los animales, sino que si esa agua se utiliza para regar o sea, desde microescalas, desde el poblador que vive en una comunidad y tiene una parcelita, hasta un proyecto de agroexportación, como por ejemplo Chavimochic, que se riega con aguas del río Santa. Sí, el río Santa está contaminadísimo, entonces imagínate tú que esa contaminación afecte la calidad de los productos agrícolas, y ya no solo viéndolo desde un punto de vista de salud, que si uno se come un fruto, un tubérculo contaminado podría intoxicarse, sino en los mercados internacionales. Es un quiebre de toda la cadena productiva. No, claro, o sea, y te los van a regresar, como ya ha ocurrido, porque tienen estándares tan altos que no admiten, digamos, ese tipo de contaminación. Entonces, bueno, sí, es un problema muy grande. Y sí. todas estas temáticas que estamos abordando las vamos a poder ver en Hey Festival, Sí, a partir de una propuesta artística que permite eso, ¿no? Hablar de temas complejos, pero entender de qué manera nos afecta en nuestro día a día a todos los ciudadanos y sobre todo los peruanos que estamos en un lugar que es vulnerable a este cambio climático, que no es un invento de los chinos, como dicen algunos, es algo real y palpable. Es real y palpable. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Raúl Loaiza, dándonos un poco de luces de lo que se va a ver en el Haze Festival Transmission 2, que va a ser el sábado 9 de noviembre a las 12 del mediodía en la Alianza Francesa de Arequipa. Nos acompañaba Raúl Loaiza, el director del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Cayetano Heredia, y que tiene pues muchísimos años investigando esta problemática. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía.